Bendiciones, hermanos, que tengan una excelente vida. Bienvenidos este año 2022, primer célula con todos ustedes. Y quiero compartir un mensaje precisamente de lo mismo, para empezar el año. Un mensaje que está escrito y basado en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1 y versículos del 1 en adelante. Quiero hacer referencia importante a este pasaje porque nosotros en la iglesia, hermanos, necesitamos estar entonados en sintonía los unos con los otros. Entonces, este pasaje, hermanos, está basado, le decía, 1 Corintios capítulo 1, del 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. Escuche, Pablo le está hablando a la iglesia de Dios, no le está hablando a los inconversos. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, usted y yo. O sea, Pablo le está escribiendo sí a los corintios, pero también para nosotros. Dice, a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a todos vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este pasaje, hermanos, continúa diciendo en el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Escuche, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, el regalo de Dios que le fue dada a la iglesia de Corinto. Pues por medio de él habéis sido enriquecido en todo. Escuche, qué bonito para la iglesia. En toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Y sigue diciendo el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vea qué lindo esto. Vamos a dividir este mensaje en dos partes. Uno, Pablo le está hablando a la iglesia, ¿verdad? No le está hablando a nadie más que a la iglesia. Y Pablo está reconociendo a la iglesia de Corinto que es una iglesia dotada. O sea, es una iglesia que crecía contra viento y marea. Tenía personas en esa iglesia que podían hacer todo tipo de cosas. Vean lo que dice ahí. Pues por la gracia de Dios les fue dado en Cristo Jesús, por el medio del cual habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y todo conocimiento. O sea, hermanos, en esa iglesia había personas que podían predicar muy bonito. La iglesia de Corinto, escuche. También había gente que podía enseñar y dirigir un culto muy bonito, un culto especial, como lo hacemos aquí también. Había gente que oraba y sanaba. Personas con la capacidad de discernir espíritus. Bueno, les repito que Pablo dice en versículo 5, por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en palabra y todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, versículo 7, que nada os falta en ningún don. Imagínense, la iglesia de Corinto tenía todos los dones distribuidos. Había, hermanos, en medio de ellos una diversidad de culturas. En la iglesia de Corinto había diversidad de idiomas, de orígenes, ¿verdad? Representados en cada miembro de la congregación, ¿verdad? Ese era un punto fuerte de la iglesia de Corinto. Cuando yo leo esto, hermanos, veo sobre la iglesia de Corinto, yo digo, qué lindo, porque me parece mucho a nosotros, ¿verdad? A nuestra congregación, hablándole precisamente a los hermanos de Centro Cristiano Heredia, a los que conozco, ¿verdad? Desde hace más de 24 años, imagínense. Somos una iglesia donde Dios ha repartido un montón de dones, hermanos. Dios, gracias a su gracia, valga la redundancia, algunos los ha hecho buenos maestros, a otros los ha hecho buenos directores, a otros los ha hecho buenos pastores, a otros buenos músicos, buenos danzores. Hermanos, Dios ha repartido en esta iglesia por su gracia muchos dones y le damos gloria a su nombre por eso. Sin embargo, quiero decirles que habiendo agradecido a Dios por lo que habían recibido, Pablo continúa diciéndoles que Cristo los fortalecerá. En el versículo 7 llega y dice,
de tal manera que nada os falte en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El cual os mantendrá firmes hasta el fin. O sea que el Señor los iba a fortalecer. Repito, vaya al versículo conmigo, 1 Corintios 1, del 1 en adelante, y vemos que él está agradeciendo al Señor por todos los dones repartidos a la congregación, ¿verdad? Y dice que él los mantendrá firmes e irreprensibles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros confiamos en eso, también creemos en eso, que el Señor a nosotros, a esta congregación, a todos los hermanos que sirven, ¿verdad? Tanto en multimedia, en grabación, en producción, claro, el Señor está fortaleciéndonos. Pero sucede algo con la iglesia de Corinto, hermanos. Y cuando usted empieza a leer 1 y 2 de Corintios, empieza a ver una serie de situaciones que pareciera que no es la iglesia que Pablo empieza saludando en la primera carta. Mientras usted más va avanzando en la lectura en 1 y 2 de Corintios, usted empieza a ver un poco de faltas que estaban sucediendo dentro de la congregación. Entonces, el problema, ¿sabe qué fue el problema? Bueno, Dios repartió dones, se los dio a todo el mundo, pero ellos se hincharon al respecto. O sea, ellos empezaron, como se dice aquí, a creérsela, ¿verdad? A medida que vamos viendo esto, lo vamos entendiendo, ¿verdad? Había gente, hermanos, que empezaron a producir su don y se les olvidó quién les había dado ese don. Y ahorita lo vamos a ver. En esos tiempos, le voy a decir, en la época antigua, ¿verdad? En el mundo antiguo, había un dicho que se decía que vivir una vida inmoral era, en inglés se decía corintizing, se dice en inglés, corintizing, ¿verdad? Que el traducción al español puede decir corintizarse. Es un poquito enredado, pero digamos, cuando una persona andaba muy bonito en la iglesia, pero con gustos de cositas del mundo, era como decir, dice, está corintando el hermanito ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el mundo de Corinto, en aquel tiempo, eso era un relajo, ¿verdad? Por eso Pablo le está hablando a la iglesia, le está diciendo, oiga iglesia, Dios repartió dones entre ustedes y todo esto, pero ojo, hay que poner atención a esto. Versículo 10, Pablo dice, os ruego, hermanos, no solamente es un consejito de Pablo, es un ruego de parte de Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ay, hermanos, qué lindo esto. Me gustó mucho. Os ruego, dice Pablo, que todos habléis una misma cosa. Por eso, hermanos, estoy tocando este tema empezando el año, primera célula virtual de su servidor hacia ustedes. Que todos habléis una misma cosa. Hermanos, en esta iglesia, esta congregación, tanto hombres, mujeres, juniors, jóvenes, niños, ancianos, debemos de hablar una misma cosa. Nosotros no podemos dividirnos. Dice la palabra, un reino dividido no prevalece. Un reino dividido no prevalece, dice, sino que todos hablen una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ay, qué pasaje. Ahora, ¿por qué toco este pasaje? ¿Por qué lo tomo? Porque vea todo el principio. El Señor le dio dones a ustedes y enriquecimiento de la palabra y todo conocimiento. Y cómo con eso encima va a haber contiendas en una iglesia, hermanos. ¿Cómo puede permitir una iglesia que esto suceda? Le voy a decir por qué sucede esto. ¿Sabe por qué? Porque se les olvida quién fue el dador de los dones. Se les olvida quién es el dador de la gracia. Hermanos, nosotros debemos como iglesia, los líderes de todos los ministerios, de las células, de donde Dios te haya puesto, nosotros debemos de procurar hasta lo último de que todos estemos hablando una misma cosa. Y cuando Pablo le dice esto, y repito, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a usted y a mí también. Pablo le dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dice Pablo, porque he escuchado que entre vosotros hay contiendas, ¿verdad? Ahí dice Pablo, sigue leyendo el versículo sigue hablando, diciendo que es que uno decía que quién era de Pablo y que quién era de Apolo y quién era de Cristo. Hermanos,
Eso es lo de menos, y menos en una iglesia. Decir, yo soy seguidor de este, yo soy seguidor del otro. Hermanos, todos nosotros debemos de saber y entender que somos seguidores de Cristo Jesús, ¿verdad? Y si hay algo, si usted de alguna manera ve que hay algún tipo de división, todo eso debe ser aclarado, porque al Señor no le agrada. Ahora, nosotros como hijos de Dios, nosotros como gente escogida por Dios, debemos de hacer todo lo posible por acatar lo que se está leyendo, lo que se está escribiendo, lo que usted está entendiendo a través de la palabra. Usted sabe que en esta iglesia, el Centro Cristiano, es una iglesia muy dotada, como les decía, gracias a Dios. Alrededor de nosotros hay gente, hermanos, muy, como decimos, calidad, ¿verdad? Muchos profesionales. Y para ser profesional no solamente hay que tener un título, sino que inclusive las cosas que hacen, hermanos, son cosas extraordinarias, ¿verdad? Gente que sabe pintar, gente que ¿cómo se llama? Ahora, hermano, para las noches estas que tuvimos de las cantatas y todo esto, gente que sabe decorar, hermanos. También hay profesores en esta iglesia, hay enfermeros, hay médicos, hermanos, maestros de escuela. Bueno, ¿qué no tenemos nosotros en esta iglesia? Y esa lista continúa. Y tenemos un maravilloso grupo de adoración, etcétera, ¿verdad? Tenemos demasiado. Tenemos en esta iglesia un conjunto muy lindo de personas que juntos hemos logrado, hermanos, cosas grandes. Por ejemplo, desde el 2019, la pandemia, hasta ahorita, hermanos, juntos hemos podido, hermanos, salir adelante. Tan importante ha sido el hermano que predica, como importante ha sido el hermanito que está detrás de la cámara que usted tal vez ni conoce. Y no hay uno, hay varios, hay gente encargada, el hermano de edición, el hermano de locución. O sea, ¿qué no ha pasado en esta iglesia? Y a veces la gente dice, uy, qué bonita la palabra que compartió la pastora, el otro pastor, qué bendición. Pero hermanos, no nos ponemos nosotros a pensar en quién hace el sonido tras de cámaras, quién es el que anda jalando los cables, quién anda jalando. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia debemos estar agradecidos, que los dones son muchos. Porque, por ejemplo, yo un día me ponía a pensar en este tiempo, hermanos, de 2019, 2020 y 2021, hermanos, 3 años ya en esto, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, ¿qué haría una iglesia, por ejemplo, si no tuviéramos muchachos dotados en ese apartamento? Gente, digamos, que sepa de grabación, que sepan del multimedia, que sepan de todo lo que hemos hecho de sonido, etcétera, etcétera. Hermano, la iglesia quizás se hubiera estancado, pero gracias a Dios, gracias al Señor, su misericordia, ha puesto gente, individuos en esta iglesia, hermanos, que estamos pensando en un mismo sentir, en un mismo pensar. Por eso Pablo rogaba, y yo, hermanos, primera célula del año, también les ruego que todos, hermanos, hablemos un mismo idioma, que todos, hermanos, hablemos una misma cosa. Sin embargo, quiero decirle que a veces en las iglesias aparecen hermanitos que pueden llegar, hermanos, a estorbar la obra del Señor o el trabajo que el Señor está haciendo. Voy a leer un pasaje, hermano, tremendo, que está en el libro de Tercera de Juan, ¿verdad? Tercera epístola de San Juan, capítulo, bueno, solo un capítulo tiene, pero el versículo 9 dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Escuche. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros. Hermano, el hermanito Diótrefes, imagínense. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermanos, qué tremendo esto. Este Juan que estamos leyendo ahí, ese Juan que acabamos de leer ahí, este Juan era testigo presencial de la carrera de Jesucristo. Era uno de sus apóstoles, Juan. Y dice Juan que él ha escrito a la iglesia. Pero hay un hermanito, Diótrefes, ¿verdad? El que dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, ni a Juan, que era apóstol, ¿verdad? Y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermanos, debemos, los líderes, pastores, supervisores, todos los que están a cargo de ministerios, saber que a veces hay hermanitos Diótrefes en la iglesia, que si no respetaron al apóstol Juan, imagínense, a veces a uno no,
Pero como uno no le está sirviendo al hombre, uno sirve a Dios, uno sigue adelante. Pero la parte importante de este versículo que yo quería mencionar era, si alguno de los que está detrás de esa pantalla será un hermano Diótrefes, que siempre son negativos, o que están sembrando cizaña dentro de los hermanos. Por eso, hermanos, el mensaje de esta ocasión, hermanos, es que todos, como decía Pablo, les ruego, hablemos una misma cosa, que todos estemos en sintonía, haciendo la voluntad de Dios. Ya vencimos el año 2019, ya vencimos el año 2020 y pasamos al 2021 con COVID. Aquí estamos. Lo hemos vencido por la misericordia de Dios. Hermanos, este año, confesamos en el nombre de Jesús, va a ser un año de éxito y necesitamos que todos estemos hablando una misma cosa, que todos, hermanos, tengamos un mismo objetivo. Así que le pido, hermano, iglesia, por favor, pongámonos todos de acuerdo, oremos para que en medio de nosotros no haya divisiones. Y el punto importante de este mensaje, hermanos, es que reconozcamos con gracia la fuente de nuestros dones y démosle gloria a Dios y pongamos nuestra confianza en Él. Que el Señor los bendiga y que tengan una excelente vida.